Clave secreta. Rodrigo va a sustentar su tesis de matemática en la universidad. Ha olvidado un archivo importante en la computadora de su casa. Llama a su hermano para que ingrese a su computadora y le envíe el archivo por correo electrónico. Después de unos minutos, el hermano le pide la clave de su computadora. Rodrigo escribe en el WhatsApp: secuencia creciente de los divisores primos de 1260. Y se apaga el celular por tener la batería baja. Tomemos en cuenta lo que Rodrigo escribe en el WhatsApp a su hermano: secuencia creciente de los divisores primos de 1260. A partir de la situación, responde los desafíos. ¿Cuál es la clave de la computadora de Rodrigo? Busca otra forma para descifrar la clave. Recordemos lo siguiente. Tenemos al número 2. Vamos a escribir los divisores del número 2. Los divisores del número 2 son 1 y 2. Para el número 9, los divisores del 9 son 1, 3, 9. 1, 3, 9. Para el número 8, sus divisores 1, 2, 4, 8. Divisores de 8, 1, 2, 4, 8. Divisores del 11, 1 y 11. Divisores del 3, 1 y 3. Divisores del 16, 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Tenemos los divisores de algunos números naturales. Un número es primo cuando tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Dos divisores, el 1 y el mismo. Veamos. El 2 tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Entonces el 2 es un número primo. El 9 no tiene dos divisores, tiene 3. El 1 y el mismo y otro más que en el caso es el 3. Entonces no es un número primo. Y si no es número primo, se llama número compuesto. El 8 no tiene dos divisores, tiene 4 divisores. El 1, el mismo, adicionalmente tiene al 2, adicionalmente tiene al 4. Entonces no es un número primo, es un número compuesto. El 11 sí tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Entonces es un número primo. El 3 sí tiene dos divisores, el 1 y el 3. Es un número primo. 16 tiene más de dos divisores. No es un número primo, es un número compuesto. Aparte del 1 y de él mismo, tiene al 2, al 4 y al 8. Es un número compuesto. Vamos a resolver la situación problemática clave secreta. Vamos a descomponer a 1260 en factores primos. También podemos decir en divisores primos. Tenemos organizada esta tabla. Vamos a descomponer
descomponer a 1260 en factores primos o llamados también divisores primos. Vamos a dividir a 1260 entre el primer divisor primo. El primer divisor primo sería el 2. 2 es un número primo. Y 1260 sí se puede dividir entre 2 porque 1260 es un número par. Entonces la división va a ser exacta. Dividimos entre 2 y nos debe salir 630. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? Sí, sí podemos seguir dividiendo entre 2, porque 630 es un número par. Recuerde que 2 es un divisor o es un factor primo. Dividimos entre 2. Dividimos entre 2 y nos sale 315. ¿Se podrá seguir dividiendo entre 2? Ya no se puede seguir dividiendo entre 2, porque 315 es un número impar. Y entonces, ¿entre quién dividimos? Veamos. El siguiente número primo que encontramos en la escala ascendente de los números naturales es el 3. 3 es un número primo. 3 divide a 315. A ver, veamos. Apliquemos la regla de la divisibilidad entre 3. Vamos a sumar las cifras. 3 más 1, 4, más 5, 9. 9 es la suma de las cifras. Y 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, sí se puede dividir entre 3. Dividimos entre 3. Si dividimos entre 3, obtenemos 105. Exactamente 105. Recuerden que todos los números que vamos a ir escribiendo en esta columna van a ser números primos. Se empezó con el 2, se agotaron las mitades, porque dividir entre 2 es sacar la mitad. Estamos dividiendo entre 3. 105 se podrá dividir entre 3 de manera exacta. Apliquemos la regla. 1 más 0, 1 más 5, 6. 6 es la suma de las cifras. Y 6 es un múltiplo de 3. Entonces sí se puede dividir entre 3. Dividimos entre 3 y tenemos 35. ¿Seguimos dividiendo entre 3? ¿Se podrá dividir exactamente 35 entre 3? Apliquemos la regla. 3 más 5, 8. 8 no es múltiplo de 3, entonces no podemos dividir entre 3 al 35. Hemos agotado la división entre 3. ¿Y ahora? ¿Entre qué dividimos? Quizá algunos dicen dividimos entre 4. Podemos probar la división entre 4. Debe ser exacta para poder tomarlo en cuenta. Pero recuerde que los números que se escriben en esta columna son primos. Entonces yo no puedo dividir entre 4. Y usted dice, pero ¿y entonces? ¿No nos estaremos equivocando? No, no se va a poder dividir entre 4 porque dividir entre 4 equivale a dividir 2 veces entre 2. Entonces, si nosotros agotamos todas las opciones entre 2, ya no hay necesidad de dividir entre 4. Y la otra idea que hay que tomar en cuenta es que todos los números que se escriben aquí son números primos. Y 4 no es un número primo. Entre 5, 5 es un número primo. ¿Se podrá dividir entre 5? Sí. Sí se puede dividir entre 5. La regla dice que un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 y en 5. Y 35 termina en 5. Entonces sí podemos dividir entre 5. Dividimos entre 5 y tenemos 7. Tenemos 7. Ya no podemos seguir dividiendo entre 5. Es más, usted dice, profesor, es obvio que tengo que dividirlo entre 7. Y 7 sí es un número primo. Dividimos entre 7 y tenemos 1. Entonces, hemos llegado a 1, hemos terminado el proceso de descomponer 1260 en divisores primos o llamados factores primos. Recuerde, todos los números que se escriben en esta columna son números primos. Si usted multiplica 2 por 2
por 3, por 3, por 5, por 7, sale 1260. 2 por 2, por 3, por 3, por 5, por 7 es 1260. Y nosotros podemos abreviarlo de la siguiente manera. 1250 es igual 2 veces, 2 veces, por el 3 2 veces, 3 2 veces, por el 5 una vez, por el 7 una vez. Entonces 1250 es igual a 2 veces, por 3 2 veces, por 5 una vez, por 7 una vez. Los factores o divisores primos de 1260 son 2, 3, 5 y 7. Son los divisores o factores primos de 1250. Entonces la clave secreta es 2, 3, 5, 7. Vamos a ver otra manera de descomponer a 1260 para llegar a encontrar sus divisores o factores primos. El 1260 lo puedo yo descomponer como un producto de dos números. Vamos a descomponerlo como el producto de dos números. Por ejemplo, podríamos decir que 1260 es igual a 126 por 10. 126 por 10. 126 por 10. A 10 lo podemos descomponer como el producto de dos números. Sería 2 por 5. 2 por 5 es 10. Advertencia. 2 es un número primo, 5 es un número primo. Entonces, por aquí ya nosotros hemos terminado. Ya no podemos seguir descomponiendo al 5, ya no podemos seguir descomponiendo al 2 porque ellos ya son números primos. Al 126 lo podemos descomponer como el producto de dos números. De 63 por 2. Advertencia, 2 ya es un número primo, ya no se va a seguir descomponiendo a él, pero el 63 sí. 63 se descompone como el producto de dos números como 9 por 7. Advertimos que 7 es un número primo, ya no vamos a descomponer al 7, queda allí, pero el 9 sí se debe descomponer como el producto de dos números, como 3 por 3. Entonces, todos los números que están aquí con un fondo rojo son números primos. Ninguno de ellos se puede descomponer como el producto de dos números en el que uno de ellos sea primo, porque él ya es primo. Entonces, 1250 es el 2 dos veces, por el 3 dos veces, por el 5 una vez, por el 7 una vez. Y la clave secreta es 2, 3,